Senador Javier Corral, ¿cómo está? Gracias por recibirnos. Al contrario, muchas gracias a ustedes por entrevistarme. Una agenda muy complicada en estos últimos días de campaña. Porque es una campaña muy corta, nos adelantaron los tiempos, nos recortaron a la mitad el tiempo de campaña y es muy intensa, pero está resultando muy satisfactoria y muy esperanzadora. ¿Está preparado el PAN para la rebelión? La estamos preparando, hemos hecho un esfuerzo de concientización con los panistas para que tomen a su cargo recuperar a uno de los instrumentos más importantes que puede tener el país para combatir y enfrentar el autoritarismo en México. Estamos preparando el entusiasmo, estamos despertando la esperanza y creemos que nos puede dar el tiempo para lograr la victoria. ¿Cómo definiría al PAN actualmente? ¿Cuál sería su definición del partido? El PAN sigue siendo, sin duda, una gran reserva moral para México, pero hoy el partido enfrenta un momento de crisis, está pasando por una época de deterioro institucional, hay una fractura ética indiscutible en el partido y está en un momento crucial. Hay efectivamente un cruce de caminos. Lo que se define en esta elección es la viabilidad del PAN mismo. Si persiste el PAN de principios, de valores, ese PAN que fue llamado a ser un referente ético de la política y un cauce efectivo de la participación ciudadana, o sucumbe a la dinámica clientelar y corporativa y sigue caminando hacia la marginalidad. El PAN hoy está dramáticamente en el momento en el que puede definir si subsiste o se sigue distorsionando. ¿Esto no es lo peor que podemos ver en el PAN? ¿No es el peor escenario que podemos ver ya? Yo creo que enfrentamos el peor resultado electoral. Tenemos el 21% de la votación nacional que no teníamos desde 1991. Pero no está el PAN en la debacle. No podríamos decir que está en el hoyo negro. Sin embargo, si no corregimos, hacia allá va. Si no somos capaces de enfrentar el resultado, de analizar las elecciones, de entender el mensaje de las urnas, puede sucederle al PAN lo que le pasó a otros partidos hermanos del mundo, de América Latina o de Europa. Lo que le sucedió a la democracia cristiana en Chile, lo que le pasó al COPEI en Venezuela, que prácticamente desapareció, o lo que le sucedió a la democracia cristiana italiana, que por no asumir el momento, corregir, enderezar el rumbo, terminaron en la marginalidad. ¿En qué momento, cuál sería el momento en que el PAN perdió el rumbo? ¿Qué momento lo definiría? Cuando se dejaron de atajar actos de corrupción y conductas vulnerables de los miembros del partido, tanto que ostentaban cargos directivos como en el gobierno, en los distintos ámbitos de gobierno. La impunidad no solamente repite la conducta, multiplica a los actores para cometerla. Cuando el PAN se hizo de la vista gorda y empezó a coexistir con prácticas de manufactura priista, terminamos asemejándonos a nuestros adversarios y desdibujándonos frente a la sociedad. ¿Cuándo fue? Ya antes de tomar el poder, en el 2000, el PAN tenía algunas denuncias y señalamientos de corrupción que no fueron atajados, pero es sin duda la llegada al poder la que primero generó un panismo emergente, una afiliación interesada en más de un sentido. De hecho, el padrón del partido fue creciendo exponencialmente para engordar convenciones y asambleas, un panismo interesado en la coyuntura, pero no con una pertenencia a la raíz ideológica y política del PAN. La llegada al poder nos acrecentó la crisis y fue precisamente nuestra estancia en el poder y el silencio que muchos guardaron frente a omisiones y acciones lo que hizo un acumulado que hoy nos tiene donde estamos. ¿Usted le pondría nombres? Es decir, bueno, Vicente Fox, Felipe Calderón, Gustavo Madero. ¿Quién, senador? Creo que hay una corresponsabilidad de todos. Hay actores relevantes, con acciones y omisiones importantes. Por supuesto, ha habido incluso un declive en el nivel de liderazgos en el propio partido hasta el momento actual de la presidencia de Gustavo Madero, donde hemos visto uno de los mayores desfiguros que un jefe nacional ha hecho en la historia del PAN.
abandonar el partido 4 meses para irse a buscar una candidatura plurinominal. Bueno, pues eso marca el deterioro. Pero es un conjunto de muchas omisiones. Haber abandonado la capacitación, no haberle apostado a este proceso de formación continua de militantes, porque ese era, al final de cuentas, el objetivo esencial del PAN, la formación de ciudadanía. ¿Enloqueció el poder al PAN? Bueno, debo decir, por lo menos lo ofuscó en más de un sentido. Decía Reyes Heroles que el poder ofusca a los inteligentes y enloquece a los tarugos, ¿no? Realmente se demostró que en muchos no había la consistencia para enfrentar las tentaciones del poder. Y no la hubo sobre todo en quienes no hicieron sacrificio alguno por este partido. Y todo les fue otorgado o dado en la última época. ¿Por ejemplo? Me parece que ese panismo emergente, al que yo llamo interesado, no valoró que esta es una institución que costó mucho construir, que tenía una mística y un sentido civilizatorio, ético, en términos de su constitución como partido, y en muchas de las decisiones que se tomaron en presidencias municipales o en legislaturas o en el gobierno de la República, se dejó de atravesar en esas decisiones el concepto de bien común y se vieron fundamentalmente intereses particulares o de grupo. Con este panorama, ¿por qué buscar la dirigencia, senador? Porque es el momento de regresarle al PAN lo que el PAN ha hecho por nosotros. Yo soy una hechura del PAN. Yo fui formado en el PAN hace 33 años y desde entonces me he mantenido en el PAN, leal a sus principios, a sus fundamentos ideológicos, a su programa. Difiero, sí, de algunos gobernantes de nuestro partido e incluso de dirigentes, pero mi lealtad esencial es al PAN. Y precisamente porque veo el momento de deterioro y porque me duele lo que le está pasando al PAN, es que he venido a convocar a los miembros del partido a que volvamos a colocar por encima de todo nuestras convicciones. ¿Cuál sería el peor momento para usted del partido? No para usted, sino el momento más duro para el partido como tal. Yo creo que la derrota de el 2012 nos marcó un momento muy dramático y ahí se concitaron muchas divisiones, afloraron muchos rencores, incluso fobias personales. Y ese momento creo que lo pudimos sortear bien, incluso nos sobrepusimos a la derrota, pero se enquistó la discordia y no se ha superado incluso la rencilla entre los grupos. Quienes criticaron a Felipe Calderón del manejo del partido y del gobierno cuando ocuparon los lugares que el presidente había ocupado a través de su equipo, hicieron lo mismo o incluso un poquito peor. No puede continuar el PAN en esta disputa de alineaciones. Tenemos que volvernos a colocar por sobre los grupos. El dirigente tiene que actuar por encima de esas disputas, tanto para atajar como para imponer el orden interno. ¿Por qué Corral y no Anaya, que también tiene un discurso de regeneración, de recomposición del PAN? Porque en el caso de Anaya solo es el discurso. A mí me avalan mis hechos y mi conducta personal. Un presidente del partido no se inventa en 30 días. No se reinventa un candidato al calor de una campaña. Un presidente del partido es fruto de un largo caminar en donde se debe de acreditar un compromiso de combate real a la corrupción, un compromiso con la transparencia, con la verdad, un amor al partido. Anaya no, porque tiene compromisos con grupos. Mi ventaja es que puedo garantizar la equidad para todos y puedo volver a un partido en el que haya cancha pareja para aquellos que quieran y puedan ser candidatos a distintos puestos de elección popular o a dirigentes del partido. Yo no tengo compromisos oprobiosos con nadie. Nunca he sido incondicional de nadie y debo decirlo con toda claridad, yo no tengo correa en el PAN. Mi lealtad esencial es al partido. ¿Anaya la tiene? Anaya tiene compromisos con el consorcio, de ahí ha surgido su candidatura,
a esos intereses ha servido en los últimos años. No puedo dejar de desligarlo del deterioro actual, aunque fresco su rostro y articulado su discurso, no puedo dejar de decir que es parte de este consorcio, incluso lo han utilizado como un peón en el ajedrez que juegan Madero, Krill, Moreno Valle y los jefes de los grupos que han llevado al PAN incluso una connivencia con el gobierno del presidente Peña Nieto. ¿Es una víctima, Anaya? No, lo han usado. En su pragmatismo se ha dejado usar. ¿Tiene correa con el partido? Con algún grupo del partido, vaya. Bueno, yo creo que es el escudero de Madero en más de un sentido. Ha sido incluso su fórmula en la Secretaría General. Hay que recordar que a Ricardo se le ha venido presentando como este rostro amable dentro de unos movimientos que los grupos han realizado para sus propios intereses. Lo mandan de presidente de la Cámara de Diputados y luego lo traen de secretario general, y luego el secretario general sube como presidente interino del partido mientras Madero va por la pluri, regresa ya Madero con la pluri y lo mandan de coordinador a la Cámara de Diputados. En este tiempo a mí me hubiera gustado verlo comprometido en una causa profunda, en un combate real de la corrupción. Fue discurso y spot de televisión el tema de la anticorrupción, no reformas profundas. ¿Ha sido equitativa la campaña hasta hoy? No, esta es una contienda en la que participo sabiendo que es inequitativa, que están cargados los dados, que hay una campaña incluso anticipada. Me enfrento a una maquinaria, a una cargada, pero no por otra cosa he convocado una rebelión. No estoy invitando al Festival de la Democracia, estoy invitando a que se rebelen los miembros del partido contra la línea, para que hagamos lo que hemos hecho en otras ocasiones. Cuando hicimos candidato a Felipe Calderón, con el 4% frente a la línea de Fox que pretendía a Krill candidato a la presidencia de la República. Como cuando lo hicimos, cuando apoyamos a Josefina Vázquez Mota para la presidencia de la República. Como lo hicimos cuando reformamos los estatutos en la 17ª Asamblea Nacional para lograr el voto directo de los militantes en contra de los jefes de los grupos, que como viles caciques quisieron tronar la asamblea, reventando el quórum. ¿Tiene posibilidades reales de ganar? ¿Lo ve? No participo para dar testimonio de nada y no busco negociación de tajada alguna. Participo para ganar, para convencer y para empezar una transformación profunda del PAN. ¿De hacerlo se compromete a llevar al partido a la presidencia en el 2018? El objetivo no solamente es recuperar el poder, sino recuperar el poder y al partido, para que poder y partido le vuelvan a servir a todos los mexicanos. ¿Ese es un sí? Ese es un sí. ¿Con Margarita Zavala? Con quien llegue de candidato. Yo estableceré una presidencia imparcial, generaré condiciones de equidad para quien quiera entrarle dentro del cauce institucional. Voy a ser un garante de la equidad en el proceso, de la absoluta imparcialidad. El presidente del partido va a ser árbitro, no va a ser obstáculo de unos o promotor de otros, menos un jugador más. El presidente del partido le va a garantizar cacha pareja a quien quiera y pueda hacer. Y si es Moreno Valle y Madero y Margarita, bienvenidos, pero tendrán que convencer dentro del partido, bajo los cauces institucionales y las normas que nos hemos dado. ¿Gustavo Madero, coordinador? Si la bancada lo decide así, en un consenso amplio, yo tendría que ratificar esa voluntad. ¿Le gusta esa idea? Yo creo que Madero podría ser un coordinador parlamentario. No sé si va a concitar el consenso, habría que esperarnos a ese momento. A toro pasado, ¿qué hubiera hecho diferente usted en la dirigencia a lo que hizo Gustavo Madero? Hubiera tenido una relación distinta con el gobierno, no solo cooperar. También debería haber equilibrio, contrapeso, denuncia. La oposición en un régimen democrático tiene el deber de contrapesar, de equilibrar, de denunciar. El partido debe actuar con cautela. Sí debe concurrir para favorecer y apoyar reformas que le sirvan a los mexicanos, pero a la vez tiene que contener el abuso del poder. Porque cuando un poder no está limitado, contrapesado, se desboca. Termina en lo que está terminando
a la mitad de su sexenio, el presidente de la República. Está terminando en... Enlodado en la corrupción, con niveles de incompetencia inauditos y en un fracaso que hoy nos permite comparar en cualquier área al gobierno de Peña con el gobierno de Calderón, y que el presidente Calderón le dé 15 y las malas al presidente Peña Nieto. ¿Se sentaría en una mesa de un pacto por México, por ejemplo? El pacto está agotado, está liquidado. Este gobierno es inconfiable. Las propias reformas que plantea las traiciona. El gobierno de Peña Nieto ha perdido el último resquicio de credibilidad con la fuga del Chapo Guzmán. Mientras no se aclare la corrupción política, no tienen calidad moral para convocar a ninguna fuerza política. Sería una oposición dura, con usted en la presidencia. Una oposición firme y democrática. La dureza no está en las palabras, sino en la firmeza de las convicciones. Peña va a enfrentar por primera vez en lo que va de su sexenio lo que es una oposición democrática, clara en el decir y firme en el actuar. Que no lo hizo el PAN y tampoco el PRD, por lo que entiendo. El problema de México no es solo la regresión autoritaria del PRI en el gobierno federal, es la ausencia de una oposición que no ha sido ni el PAN ni el PRD. ¿Alguna preferencia, digamos, por quién sea su interlocutor en el PRI, en la dirigencia del PRI? Ninguna, porque en realidad nosotros conocemos ese gen que es transversal pues, a los que ponga el presidente. Cualquiera que sea, ¿tendrá su confianza o su desconfianza? Nosotros vamos a hablar siempre con precaución. No tenemos por qué hablar distinto en público que en privado, pero evidentemente que siempre hay que tener mucho más cuidado cuando se habla con los del PRI. Se dice que sería una dirigencia con olor a yunquismo, la suya, ¿es así? No, en realidad, si alguien me conoce en el partido, sabe que yo rechazo los extremos ideológicos. Yo soy un panista asentado en el humanismo político y con la proyección de los principios del humanismo político que fue el solidarismo. No creo en el extremismo ideológico, pero tampoco rechazo la participación y la colaboración de miembros del partido que hayan estado en esa organización o en otras organizaciones. Debo decir que mi planilla no la he conformado con base en cuotas de grupos o cuotas de expresiones o corrientes ideológicas. La variable fundamental que tomé para escoger a mi planilla fue hombres y mujeres de intachable trayectoria personal, de intransitable honestidad personal y política. Y por eso están en mi planilla Fernando Canales Clarión, Juan Carlos Romero Hicks, José Luis Luege, Conchita Ramírez, diputada por San Luis Potosí, Rocío Morgan de Jalisco, Rebeca Cloutier, Ana Teresa Aranda y la diputada Alejandra García Morlán. ¿Acepta a quienes no piensan como usted? Por supuesto, yo soy un hombre que he vivido en el Parlamento donde discrepar y coincidir es la regla de todos los días. ¿Se siente traicionado por personajes como Josefina Vázquez Mota, Ernesto Rufo? No, realmente entiendo en el caso de Josefina la apuesta que ha hecho. A lo mejor me resulta más difícil entender la posición de Rufo, pero tienen derecho a optar y cada quien hace con su prestigio lo que quiere en este partido. ¿La política es un oficio de alta traición? No es así. La política es una de las actividades más nobles del ser humano y está afincada en valores y en principios. Cuando se pierde la noción ética de la política, entonces se convierte en un festival de miserias humanas y de mezquindades. Pero esas son las distorsiones de la política. Por sí misma la política es una tarea noble. ¿Qué espera del debate, Javier? Estamos a unos días de que suceda. Pues yo espero un ejercicio que le sirva al partido y a los militantes para conocer el pensamiento de cada uno, la manera en que uno puede proyectar las soluciones a la problemática actual del PAN. Es un debate entre compañeros de partido y tenemos coincidencias en lo fundamental, se supone, en términos ideológicos y doctrinales, en donde finalmente podremos debatir y confrontar ideas es en la forma de enfrentar los problemas que tenemos, cómo pensamos que debe ser el PAN, qué PAN queremos rescatar y qué PAN queremos modernizar. ¿De no ganar regresa al Senado? Es mi trinchera natural,
yo regresaría al Senado de la República a cumplir el periodo legislativo que tengo. ¿Es imposible no hacer la referencia al Bronco en Nuevo León? ¿Usted, digamos, es el Bronco en la dirigencia del PAN? Pues a mí me dicen que soy el Bronco azul, Ajá. pero realmente me gusta más que me digan el rebelde. El rebelde. O el radical no me incomoda, ¿eh? Porque con esto han tratado de hacer una descalificación mía. Pero si vamos a la acepción originaria, si vamos a la etimología del vocablo, radical es el que vuelve a la raíz. Y yo quiero que el PAN vuelva a la raíz, que vuelva a sus motivos originales, a los fundamentos que nos convocaron. Que el PAN vuelva a ser un bien público y deje de ser un bien privado de grupos o facciones. ¿Usted es periodista? Yo soy periodista de vocación, de profesión y de formación. ¿Cuál sería la pregunta que le haría, la más incisiva, que le haría a Javier Corral? Bueno, no tengo por ahora ese filón. Yo me he preguntado en estos días, incisivamente, si el PAN tiene remedio. Es una pregunta que va y que viene de mi mente, porque en estos días he visto la mejor y la peor cara del PAN. Yo me respondo que es posible que sí tenga remedio el PAN, y que en esa esperanza es donde estoy fincando este esfuerzo. Lo otro sería una tragedia para México y por supuesto para nuestros fundadores y los panistas de siempre. Y es incisiva la pregunta porque me detona mi propia conciencia no perder el sentido de esta participación. Bien. Pues gracias, senador. Al contrario, muchas gracias. Muy amable y suerte. Gracias. Gracias.